presenta para ustedes Inés Ariani Franco García en una emisión más de CREI Noticias. Iniciamos con el hecho de que para vivir, aprender y trabajar en una sociedad tan demandante y tan informada, se necesita que docentes y estudiantes trabajen de la mano con las TICs. Es por ello que la UNESCO creó el proyecto Estándares UNESCO de Competencias en TICs para Docentes, el cual tiene el propósito de que los creadores de políticas educativas tengan las herramientas necesarias para modificar las reformas educativas e incluyan las TICs. Y es que las tecnologías de la información necesitan un cambio total de las reformas educativas, en las cuales los profesionales de la educación tendrán que poner sobre la mesa y en un solo ambiente las TICs y las clases didácticas, pensando siempre en el trabajo colaborativo y en equipo. Este proyecto se basa en tres enfoques. El primero es el enfoque relativo a las nociones básicas de las TICs, el cual consiste en que estudiantes, trabajadores y ciudadanos comprendan de manera básica la utilización de las TICs y las ocupen para desarrollar la sociedad y la economía. El segundo enfoque es el enfoque relativo a la profundización del conocimiento, el cual trata de que estudiantes, trabajadores y ciudadanos utilicen el conocimiento de las distintas disciplinas educativas para resolver problemas complejos y reales. Y el último enfoque es el enfoque relativo a la generación del conocimiento, en el cual los actores anteriores se comprometen a generar conocimiento, aprender e innovar. Estos tres enfoques se apoyan de 6 componentes básicos del sistema educativo, los cuales son política educativa, pedagogía, planes de estudio y evaluación, la utilización de las TICs, organización y administración y el desarrollo profesional de los docentes. La intención de este proyecto es que los profesionales de la educación tengan las bases necesarias para elaborar y revisar cualquier plan de estudio, pues no se trata solo de aplicar el plan y dejarlo ahí, sino que hay que estar en una constante actualización para poder modificarlo según la época y la situación en la que se encuentre. Todo este proyecto se basa en los ya famosos aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a vivir juntos. Es un proyecto bastante interesante y muy bien fundamentado. Tendremos que ver si funciona o no funciona. A continuación pasaremos con mi compañera Carla Layeri, quien nos dará más información. Nos conectamos contigo, Carla. Hola a todos, les mando un cordial saludo a todos aquellos que nos están observando en este momento. Muchísimas gracias por la presentación, Inés. Mi nombre es Carla Nayeli Martínez Cruz y estamos transmitiendo desde el Puerto de los Bellos Atardeceres. Continuaremos con una serie de temas importantes relacionados a la educación inclusiva y a la integración de niños en una sociedad inclusiva y por igual. Comenzaremos con el problema de la marginación y exclusión escolar de grupos vulnerables. Para convivir y actuar según el enfoque de la inclusión social, es necesaria la intervención de diversos actores sociales y gubernamentales que son los encargados de la formación de los educandos en las escuelas. Una de las características de la sociedad incluyente es la apertura de las escuelas a toda la población, de manera que todos aquellos que lo deseen tengan cabida y puedan acceder a una educación de calidad, permanecer en el sistema, participar en todas las actividades y prácticas socioeducativas como parte integrante de la comunidad educativa y de la sociedad en general. La escuela inclusiva no surge de la nada, sino que hay un largo camino previo que se ha tenido que recorrer para que hoy en día sea posible que en México y en el mundo existan escuelas inclusivas que acepten a todo tipo de niños sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, para lograr una escuela incluyente es necesario construir una sociedad incluyente en la que todos quepamos con nuestras diferencias y particularidades, con nuestros dotes y habilidades y con nuestros conocimientos e ignorancias. Seguimos con el derecho a la educación. La Conferencia Internacional sobre Educación para Todos, EPT, de Jomtien en 1990,
crea una política educativa perteneciente a la UNESCO en la que hace énfasis y establece que todos los habitantes del mundo tienen derecho a la educación y a la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. Según un estudio realizado en 2008, se quedaron 72 millones de niños sin escolarizar, de los cuales 774 millones fueron adultos que no lograron formar las competencias elementales de lectura, escritura y cálculo. Un 64% de ellos fueron mujeres. Por esta razón es necesariamente importante que todos los niños sean aceptados en las escuelas sin importar sus discapacidades o capacidades diferentes. Continuamos con una educación integral y social. Esta implica que las personas se involucren en las cuestiones que atañen a su comunidad, sea en el ámbito familiar, laboral, el social y a las esferas de poder que hay alrededor de esta sociedad. Este involucramiento significa también la solidaridad entre los miembros de la comunidad escolar. Es decir, para mejorar la calidad de educación de niños y niñas es necesario conocer sus necesidades educativas específicas y sin etiquetarlas como discapacidades motoras, visuales o auditivas, es simplemente denominarlas como necesidades educativas específicas. Es necesario que los padres de familia también se involucren en la sociedad en general. De esta manera, los alumnos tendrán un mejor desarrollo en la comunidad escolar. Continuamos con la política educativa, equidad y de justicia. Esta política de equidad y justicia hace un énfasis y un punto central para México en cuanto a justicia y equidad. Esta establece que la justicia educativa y la equidad en el acceso, en el progreso y en el logro educativo son los propósitos y compromisos principales del gobierno federal en materia de educación básica. Se busca que haya una justicia equitativa para todos los niños y niñas de México, para que ninguno se quede sin el derecho a la educación. Continuamos con la política de inclusión o democracia inclusiva. Esta hace énfasis a que la inclusión es un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad del alumnado. Es decir, que es fundamental para hacer efectivo el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades, y está relacionada con el acceso, la permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con énfasis en aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados. Nosotros como docentes tenemos que poner un énfasis en aquellos niños que están en riesgo de ser discriminados o marginados de la sociedad escolar para que puedan tener acceso por igual a la educación de calidad. Continuamos con las políticas internacionales para la educación inclusiva. Las políticas internacionales pertenecen a la UNESCO y fomentan el desarrollo de igual forma a una educación inclusiva. Son unas políticas creadas mayormente de forma internacional en la que se crean temas generales para mejorar la educación de calidad para los niños. Y por último tenemos las políticas de educación inclusiva en México, que estas son políticas pertinentes con mayor o menor influencia del exterior, debido a la existencia de organismos que emiten directrices generales para todos los países. En ellas se han implementado algunos programas compensatorios como becas a estudiantes, recursos para infraestructura, capacitación docente y estímulos para su arriago, así como apoyos de supervisión y un programa especial de educación para niños con necesidades educativas especiales. Estas políticas más que nada buscan mejorar la educación, preparando a los docentes y a los futuros docentes para enfrentar este tipo de necesidades educativas especiales que se presentan en los niños, porque por ningún motivo debe haber una discriminación. Así que ahora sabemos que para crear una educación incluyente debemos comenzar por ser una sociedad incluyente que admita a todo tipo de niños sin promover la discriminación. De igual forma podemos realizar actividades especiales o modificaciones y adaptaciones al currículum para que los niños crezcan en un mejor ambiente de aprendizaje y logren tener
una excelente educación de calidad. Muchísimas gracias y volvemos contigo, Inés. Interesante y enriquecedora información la que nos dio mi compañera Carla. Para continuar, pasaremos con mi compañera Lady Lisette, quien nos dará aún más información. Vamos contigo, Lady. Hola, nos encontramos transmitiendo en vivo desde la bella ciudad de Naranjo, Zamatlán, corazón de la Huasteca veracruzana, para CREN Noticias. El día de hoy en esta cápsula informativa les daré a conocer una información muy especial de cómo la escuela pasó de ser una escuela tradicional a una escuela inclusiva. Desde años muy remotos se considera que la escuela pública es una escuela tradicional. Esto se debe no solamente a los métodos pedagógicos que sigue, sino a su objetivo general, que es formar buenos ciudadanos. De acuerdo al artículo 3 de nuestra Constitución, menciona que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y a la conciencia, a la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia. Esto quiere decir que todo individuo tiene derecho a la educación sin importar su religión, su nivel económico, su nivel social, su lengua y mucho menos su condición física. Haciendo alusión a este último término y cumpliendo con el derecho a la educación, se crean las escuelas de educación especial, que son dirigidas para niños con alguna discapacidad. Poco a poco el término de niños con discapacidad fue evolucionando y se crea el término niños con necesidades educativas especiales. En otro punto, en el sistema educativo mexicano, las discapacidades son clasificadas de manera particular. Se les define y se les otorgó también una clave para el registro escolar y el tipo de escuela que las atiende. Entre las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos encontramos las actitudes sobresalientes, el autismo, la ceguera, la hipoacusia, la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz, la discapacidad múltiple, la ceguera, la baja visión, problemas de comunicación y también los problemas de conducta. Así también nacen las escuelas de integración. El término integración se define como un proceso en el cual los alumnos que cuentan con necesidades de aprendizajes especiales son incorporados con alumnos en una educación regular de acuerdo a sus necesidades y posibilidades físicas. El artículo 41 de la Ley General de la Educación hace énfasis para atender a todas las personas con necesidades educativas especiales. Después de 15 años se dio un fracaso, ya que no se logró a la perfección integrar a los niños con necesidades educativas especiales, y de allí nace la escuela inclusiva, que más que nada fue una perfección de la escuela de integración. Lo único que cambió aquí fue la manera de la gestión, el currículo y la organización que tuvo esta escuela. Lo que se busca en la escuela inclusiva es que los niños se sientan pertenecientes a una comunidad, que sientan su apoyo, que a través de las necesidades que vayan surgiendo salga una respuesta que pueda atenderlos, que se sientan incluidos con todos, se puedan apoyar y así que la nueva diversidad enriquezca el aula y que se valore mucho la individualidad. Y bueno, esto sería todo. Regresamos contigo, Inés, al estudio. Vaya que la información que Lady nos dio es muy buena. Pero para continuar pasaremos con Juliana Guadalupe, quien ampliará aún más la información. Pasamos con Juliana. Buenas tardes, nos encontramos desde la siempre bella Tamiahua. Soy Juliana Guadalupe Obando Vargas y hoy les vengo a platicar sobre política del autismo y educación especial en México. Después de 1993, el gobierno adoptó una política de inclusión e integración en mayor medida de lo posible para todos los niños con discapacidad. Un enfoque en las políticas para los niños con autismo también contribuye a un análisis de democratización en América Latina. Esta democracia proporciona un mínimo de protecciones y oportunidades para los grupos que son más vulnerables a la exclusión social.
La aceptación social de las personas con discapacidad, incluidas las personas con autismo, varía en todo México, aunque el gobierno ha intentado encontrar empleo para adultos con discapacidades, muchos enfrentan discriminación en el trabajo. Desde a mediados de la década de 1990, a los niños con discapacidades, incluidas el autismo, se les ha ofrecido servicios públicos de educación especial, principalmente a través de dos programas: Unidades de Servicios de Apoyo para la Educación Regular, USAER, y Centros de Atención Múltiple, CAM. Ambos programas fueron producto de las reformas educativas. En USAER sirven a los niños cuyas discapacidades no son tan graves como para evitar la colocación en un aula regular. Cada unidad tiende a estar compuesta por un equipo multidisciplinario que incluye varios maestros de educación especial, un trabajador social, un psicólogo y un logopeda. Cada equipo de USAER es responsable de complementar una evaluación inicial del estudiante y de implementar cambios en las metas curriculares y métodos de instrucción con los maestros, además de trabajar sesiones individualizadas con los estudiantes. En CAM básicas están diseñados para brindar educación especial a niños con formas severas de autismo u otras condiciones de discapacidad que crean barreras para el aprendizaje en un ambiente regular. Por lo general, un estudiante que es colocado en CAM solo después de que el equipo de USAER haya recomendado dicha ubicación y que los padres hayan dado su consentimiento. Y como en las escuelas regulares atendidas por USAER, los CAM hacen las modificaciones apropiadas con el objetivo de apoyar a los estudiantes con discapacidades a adquirir el plan de estudios básicos. Los estudiantes con diferentes discapacidades se agrupan según los niveles actuales de desempeño. El tamaño de clase de cada CAM puede variar de 10 a 20 estudiantes. Los estudiantes de CAM también pueden recibir servicios de apoyo suplementarios de otros programas, que incluyen terapia del habla, manejo del comportamiento, etc. La falta de recursos suficientes también ha provocado escasez de personal y capacitación inadecuada, con los efectos de disminuir a los estudiantes con discapacidades, incluidos aquellos con autismo. La política pública de educación especial se caracteriza por una cobertura inadecuada, bajos niveles de recursos y una programación de eficacia cuestionable. Casi todos los servicios están restringidos a un pequeño número de estados y están fuera del alcance de muchas familias que poseen una clase media. Si los grupos de defensa y de la discapacidad forjaran vínculos con el CENTE en torno a una agenda común, probablemente llamarían la atención de los principales partidos políticos. Este resultado ha resultado esquivo, en parte porque el propio CENTE está dividido sobre la política de inclusión en la educación especial. Los ministros que elaboran políticas sociales y educativas para las personas con discapacidad disfrutan desde hace mucho tiempo de un alto grado de autonomía de los intereses sociales. Existe una larga tradición de incluir en la formación de políticas solo a los grupos de intereses organizados por el régimen. Así, cuando se adoptaron las reformas de educación especial en la década de 1990, el CENTE fue incluido en las negociaciones por el sindicato que tenía vínculos con el anterior Partido Revolucionario Institucional, PRI. Las organizaciones de defensa de las discapacidades fueron en gran parte excluidas del proceso de formulación para la educación especial, si bien Vicente Fox es miembro del Partido Acción Nacional, PAN. Durante su administración, que comprendió del 2000 al 2006, continuó la tradición de confiar en el corporativismo estatal de la formación de políticas de educación especial. Esto ha significado, entre otras cosas, que las organizaciones de defensa de la discapacidad tienen canales limitados para influir en la formulación de políticas en el área de la educación especial para niños con autismo. Gracias. Regreso al estudio con mi compañera Inés Ariani. Gracias por tu participación, Julián. Y es que si nos ponemos a pensar un poco, hay varias áreas de oportunidad, por ejemplo, en el proyecto de la UNESCO, pues no toda la población mexicana tiene las tecnologías necesarias para poner en práctica este proyecto. Lo primero que se necesita es
hacer un consenso de quiénes y dónde hacen falta estas tecnologías. La segunda área de oportunidad es que no todos los maestros cuentan con el conocimiento necesario para utilizar y llevar a cabo las TICs. Es por ello que también se necesita una capacitación bien hecha sobre las TICs. En cuanto a la inclusión, el área de oportunidad más grande es el pensamiento de la sociedad, pues aunque se dice ser inclusiva, aún hay muchas barreras y muchas necesidades que tenemos que romper. Agradecemos que hayan visto una emisión más de CREN Noticias. ¡Hasta pronto!